hemos estado platicando, sí, de lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero con este incremento de casos de COVID-19 que pues las autoridades ya han señalado podría deberse al avance que ha tenido Omicron, esta nueva variante del SARS-CoV-2. Sin embargo, también hemos escuchado que esta variante tiene características muy distintas a las que han tenido las otras variantes. Es una variante muy contagiosa, se dice que es menos letal, pero también se ha mencionado que es una variante que puede dejar secuelas a largo plazo, es decir, el llamado COVID largo, ¿no? Para hablar acerca precisamente de ese tema, yo le agradezco mucho. Se encuentra en la línea telefónica Carol Perelman, quien es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Carol, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Wendy, buenos días a todos. Gracias, Carol. Pues ayer nos comentaba el doctor Andrew que usted realizó un estudio muy específico precisamente sobre el tema del COVID largo, porque pues desafortunadamente las instituciones de salud, si bien están atendiendo a las personas que enferman de SARS-CoV-2, una vez que son dadas de alta, pues ya no se les da seguimiento. Sin embargo, pues hay muchas de esas personas que pues han empezado a presentar secuelas y secuelas de distintos tipos. La escucho. Así es, Wendy. Nosotros hicimos el año pasado un metaanálisis, es decir, una revisión sistemática de toda la literatura médica que hubo en el 2020 respecto al long COVID, a este término, a estas secuelas que comenzaron a reportar los pacientes cuando estaban recuperándose de COVID-19, pero recuperándose entre comillas, porque no podían regresar a sus actividades cotidianas aún después de haber sobrevivido la infección aguda. Y entonces lo que nosotros encontramos, somos un equipo de 7 científicas, 6 de ellas mexicanas, una española. Lo que nosotros encontramos es que en el 80% de las personas, después de haber sobrevivido COVID-19, tenían al menos una secuela, al menos un síntoma persistente o que aparecía después de haberse recuperado. El más importante, el más predominante, casi en el 60% de los casos, 6 de cada 10 personas, era la fatiga. Una fatiga no nada más de, bueno, vete a dormir y mañana amaneces ya más fresco, sino una fatiga real, una fatiga que muchos no podían regresar a sus labores. En segundo lugar estaba, por ejemplo, el dolor de cabeza, la falta de recuperación del gusto, del olfato, que todavía un año después muchas personas siguen reportando que el olfato o el sentido del gusto no les ha regresado al 100%. Entonces, bueno, todas estas secuelas que fuimos encontrando, nosotros encontramos 50 secuelas distintas, pero bueno, hay autores que después han encontrado y han registrado hasta 200 diferentes, ¿no? Entonces, bueno, con Omicron, Wendy, todavía no está confirmado, pero sí hay ya algunos relatos anecdóticos de pacientes recuperados por Omicron que están reportando que también está dejando secuelas Omicron, y no era para pensar distinto, o sea, no tenemos por qué pensar si todas las demás variantes de este virus, siendo el mismo virus, no nada más Omicron es una variante, pero sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, no tiene por qué no dejar secuelas como lo hacía sus antecesoras. Ahora, no sabemos la magnitud de las secuelas, porque las secuelas no están asociadas a la severidad del COVID. Nosotros encontramos que incluso en personas con COVID leve habían secuelas, y hay un estudio israelí que encontró que incluso en personas asintomáticas podían presentarse las secuelas. Entonces, las secuelas no están vinculadas a la severidad del COVID-19, entonces, aunque Omicron aparentemente está dando en una enfermedad más leve, no necesariamente va a dejar a las personas sin secuelas. Esperemos que con menos incidencia, pero no es temprano para poder dar una conclusión sobre si deja o no el long COVID. ¿Y a qué se debe esto, Carol? Yo le puedo comentar un caso demasiado cercano, en donde, pues, si bien la enfermedad, como usted decía, fue una enfermedad muy tranquila, el COVID al principio de la pandemia, pues las secuelas fueron las de gravedad, y las secuelas finalmente son las que pues afectaron el desarrollo de esta persona. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que es el proceso infeccioso del mismo coronavirus y hasta que no se instala en el organismo que estaría afectando? ¿O a qué le atribuyen ustedes que pase todo esto? Wendy, sigue siendo un enigma el desarrollo, el por qué
el long COVID. Incluso todavía no entendemos si hay factores predeterminantes para desarrollar long COVID. Lo que sí hemos encontrado es que es una mayor prevalencia en mujeres. Las mujeres tendemos a desarrollar más este long COVID que los hombres, así como veíamos que COVID-19 se agrava más en hombres que en mujeres es más presente el long COVID que en hombres, pero realmente hay muchas hipótesis todavía de por qué, cuál es el mecanismo que deriva de a las secuelas, ¿no? Algunas hipótesis versan de que, bueno, como el SARS-CoV-2 es capaz de infectar pues prácticamente todas las células del cuerpo, y se ha encontrado en varias autopsias de personas que han fallecido por COVID-19 restos virales en prácticamente todas las zonas del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta afectación causa una inflamación, y posible esta inflamación se vuelve algo más crónico y resulta en long COVID. Hay muchas hipótesis. Justamente hace unos días salió una hipótesis de que hay microcoágulos cerca de las células y esto es lo que lo provoca. En fin, yo creo que estamos todavía muy temprano en entender este long COVID. Ahora, la fatiga no es algo nuevo para los virus. Hay viruses que causan fatiga como una secuela después de la infección, como el citomegalovirus, pero también esta fatiga crónica pues no era entendida y sigue sin entenderse, y sin duda ahora, después de esta pandemia de COVID-19, pues va a ser un tema enorme entender el porqué de las secuelas, porque también eso nos va a ayudar a prevenirlas, ¿no? Por ahorita, Wendy, lo único que puede hacer que prevengamos tener secuelas es prevenir la infección. Y por eso ahora, ante un virus tan contagioso como Omicron, de veras tan contagioso, ayer justamente estaba leyendo que posiblemente es mucho más contagioso que el sarampión es el virus más contagioso que conocíamos. Entonces, ante un virus tan contagioso y subiendo los casos en más de 200% en el país en la última semana, yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando reforzar sus medidas, especialmente estas semanas. Un mejor cubrebocas, un cubrebocas de alta eficiencia, utilizar si no uno quirúrgico con uno de tela encima. Nosotros estamos platicando con Carol Perelman, química farmacéutica bióloga, acerca del long COVID o el COVID largo, y nos decías, Carol, respecto a las medidas preventivas, ante todo, también lo comentamos al inicio del programa, mucha gente que dice, pues ya estoy vacunada, si me enfermo pues no me va a dar tan fuerte, pero por lo que me estás diciendo, pues lo mejor es evitar contagiarse. Sin duda, Wendy, lo mejor es evitar contagiarnos, y más ahora que está realmente la subida de casos tan importante en el país. Ayer uno de nuestros colegas estaba calculando que 1 de cada 60 mexicanos tiene COVID activo. Estas son pues algunas estimaciones, ¿no? O sea, realmente la circulación del virus en el país ahora es tan alta, y además este es un virus tan contagioso que pues con menos dosis viral, digamos, con menos tiempo de exposición podemos contagiarnos. Se requiere menos virus para causar la infección. Y como bien decías, las vacunas son fundamentales, porque las vacunas son una de las razones por las cuales estamos viendo menos hospitalizaciones y muerte por COVID. Sin embargo, una persona vacunada aún no está exenta de infectarse. Lo que hacen las vacunas es pues mejorar el pronóstico, pero no evitan la infección. Lo que evitan la infección son las medidas que conocemos, pero que hay que hacerlas aún mejor. El uso de cubrebocas debe ser de mayor calidad, uno KN95 o similares, o bien, si no tienes un KN95, pues usar uno quirúrgico, y sobre el quirúrgico uno de tela bien apretado para que quede justo. Eso también, porque Wendy, queremos cortar la cadena de contagios, bueno, porque estamos viendo en otros países que ya tienen avanzada la ola de Omicron, cómo están teniendo pues médicos enfermos en los hospitales, enfermeras, maestros. O sea, eso también puede causar una disrupción pues por la cantidad de personas, de personal, ¿no? El transporte, cuántas aerolíneas no tuvieron que cancelar vuelos, porque pues las personas se están contagiando y tienen que guardar su aislamiento precisamente para no salir cuando están en el momento contagioso. Entonces son 2 semanas, 3 semanas donde tenemos que echarle más ganas. Si puedes tener juntas por Zoom, regresa a hacerlas por Zoom. Si puedes evitar salidas, hazlo. Este es momento de procurar la buena ventilación y, bueno, pues tratar de bajar nuestra exposición, ¿no? Ahora que se nos juntó Omicron con el regreso de vacaciones, las fiestas decembrinas y además el invierno y otras enfermedades que están circulando respiratorias como la influenza. Ahora, todas las personas, Carol, que en su momento llegan a presentar secuelas o el COVID largo,
¿Serán permanentes las secuelas o existe un tiempo determinado? Yo sé que es muy corto todavía, ¿no? El estudio que se tiene, apenas vamos para 2 años de la pandemia, pero ¿se prevé que estas secuelas o este COVID largo sea más largo de lo largo que se cree o tiene un tiempo límite para que pues la gente pueda nuevamente regresar a su normalidad? Pues depende, y depende mucho de los síntomas, ¿sí? Ujú. O sea, como yo decía, 8 de cada 10 personas reportan algún síntoma después de haber terminado su fase de COVID-19 agudo en adultos. Pero, pues algunos síntomas son persistentes, es decir, aparecieron desde que inició el COVID, como por ejemplo la falta de olfato, Ujú. y otros aparecen después de haber recuperadose una persona de COVID-19, como por ejemplo la pérdida de cabello. La pérdida de cabello Sí. se presenta en 1 de cada 4 personas, el 25%, y la buena noticia es que se acorta solo. O sea, una persona que ahorita esté perdiendo el cabello por COVID-19, la buena noticia es que solito eso se limita, a los 2 meses más o menos, se limita y entonces ya no hay que hacer nada al respecto. Pero hay otras, como por ejemplo la fatiga, como por ejemplo muchos trastornos neurológicos o trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la pérdida de memoria. Mucha gente que dice, tengo esto de brain fog, ¿no? Esta pérdida de memoria, de que de repente se me olvidan las cosas. Estos pueden durar un poco más. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas, porque además algunos pues tienen una sola, pero algunos tienen varias, ¿no? Tienen palpitaciones, entonces pulmonar o temas dermatológicos, ¿no? Cosas, algunos temas en la piel, dolor en las articulaciones, mareos, hay varias, hay diferentes sintomatologías. Lo importante es ver un equipo médico multidisciplinario que pueda ayudarte, pero antes de esto, lo primero, Wendy, es reconocer que existe, porque muchas personas acaban su COVID-19, no se sienten del todo bien y los propios médicos o los propios Sí. familiares pues no está esta empatía de decir, bueno, reconozco que no te sientes bien, que no estás bien, y entonces vayamos al médico a ver si no hay un tema pulmonar, un tema cardíaco, un tema de músculo esquelético, no, neurológico, psiquiátrico, que sí hay que atender. Entonces, la duración cambia. Hay personas que recuperan el olfato en dos meses, hay personas que todavía al año no están recuperando su olfato. Entonces, hay una variabilidad enorme. Fíjate que ahorita de los síntomas que mencionas me llama mucho la atención del asunto del músculo esquelético, ¿no? Porque hay muchas personas que pues de repente están manifestando dolores, no saben si durmieron chuecos o se torcieron en algún momento y los médicos están señalando que pudiera también tener un origen a una situación post-COVID. Escuchaba también un traumatólogo de que le han llegado muchos casos de personas que de la nada se les están rompiendo los huesos, o sea, y también, bueno, pues fue gente que en su momento tuvo COVID, la miocarditis también es otro tema. Vaya, ahora me sorprendes con lo que dices, 50 que tienen detectadas ustedes como secuelas, pero hasta 200 secuelas se pueden estar hablando ya. Sí, hay autores que han encontrado hasta 200 secuelas y es increíble. Claro que estamos por ver si realmente están asociados directamente al virus o más bien son consecuencia de vivir una pandemia, porque también es difícil poderlos tamizar, ¿no? Pero sin duda el dolor de articulaciones está en el 20% de los recuperados, así lo encontramos en nuestro metaanálisis, y dolor de cabeza muy, muy persistente. Uno muy importante es el trastorno de atención, que también se está encontrando en niños. Fíjate que estamos nosotras haciendo un proyecto también para analizar el long COVID en niños, y los síntomas más persistentes son más bien como neurológicos, de atención, de ansiedad. Entonces, bueno, la salud mental, Wendy, sí será una de las secuelas más importantes de la pandemia, ya sea vinculada directamente al efecto del virus o indirectamente por pues ser sobrevivientes de esta pandemia. Entonces, Claro. mucho ojo, mucha atención en la salud mental, que sin duda es un tema fundamental, ¿no? Carol, me quedan 30 segundos, nada más ayúdame por favor. ¿Podemos en algún lugar ver este estudio del que hoy platicamos, el trabajo que están realizando tú y tus compañeras respecto al COVID largo? Claro, el que ya tenemos publicado, que es sobre adultos, está en Scientific Reports, que es una revista de Nature, del grupo Nature, y bueno, lo pueden buscar Carol Perelman Long COVID o Sandra López León, que es la doctora principal responsable del estudio.
buscando su nombre, y si no, escríbanme, estoy en Twitter, @Carol_Perelman, y les mando con muchísimo gusto la liga del estudio. Oye, Carol, pues te agradezco muchísimo el que platiques con nosotros en este espacio. Es muy, muy importante saber a lo que nos estamos enfrentando, porque pues todavía estamos con los ojos tapados con relación al COVID-19, y qué mejor acercarnos a gente que como ustedes pues están tan interesados y son tan profesionales en seguir estudiando este coronavirus, el SARS-CoV-2. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Wendy, un saludo a todos y pues a prevenir estos contagios. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Carol Perelman, química, farmacéutica, bióloga, divulgadora de la ciencia. Y escucha usted el long COVID o el COVID largo, como le quiera llamar, pero hay que cuidarse.